O sea, si nosotros hablamos de características humanas, que son la bondad, o sea, todas las características buenas humanas ¿Ya? están en el humano y lejos del dinero. Pero si nosotros miramos las características malas humanas, están en el dinero y no en el humano. Lo avaro, lo tacaño, o sea, lo sucio, no sé, lo Esclavizante. esclavizante, todas esas cosas se le atribuyen al dinero y son características también humanas. Entonces, cuando hablamos de la bondad del ser humano, no está en el dinero. Pero cuando hablamos de lo malo del ser humano, todo eso es del dinero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 20 Minutos, este espacio especialmente dedicado al mundo del emprendimiento, al mundo de la innovación y de la creación de valor. Un espacio para comunicar, para debatir, para aprender de personas que de alguna u otra manera están aportando a crear, a ayudar a hacer grande el quehacer de muchas personas en el mundo de los servicios y también en particular en el mundo de la salud. Y hoy día tenemos un tema que para muchos puede ser desconocido, incluso evasivo, en el sentido de que la gente no quiere enfrentarlo, pero es muy interesante y creo que es absolutamente fundamental. Cuando uno emprende, muchas veces pensamos al querer pensar en emprender que tenemos que pensar diferente para encontrar un producto, una solución que ayude a alguien más. Tenemos que tener temas logísticos, temas de liderazgo de equipo, de comunicación, de ventas, que son muchos temas que vamos a ver o estamos ya viendo en distintos temas. Pero hay un tema que muchas veces no se toca, que es el mundo de las finanzas. Y cuando entramos a las finanzas, está el mundo de las finanzas operativas, las finanzas de las empresas, de cómo optimizar el mundo de las finanzas de la empresa. Pero hoy día quiero invitarlos a una dimensión distinta. También en el mundo de las finanzas hay otro espacio que creo que es más básico aún, ¿ah? Y para mí creo que incluso más importante, que es el mundo de las finanzas personales. Sin tener ordenada la casa, es muy poco probable que podamos surgir exitosamente en un emprendimiento. Por eso hoy día tenemos a dos personas que en lo personal son mis mentores y por eso los invito y los invito desde el cariño y la convicción de que son personas que nos van a ayudar muchísimo a descubrir qué es la mirada de las finanzas personales y nos están contactando desde España, no, desde Andorra. Andorra, perdón, pues los andorranos o los españoles se pueden ahí sentir. Estamos con Nati, con Natalia Espinosa, que ella es contadora auditora, chilena. Allá van a explicar un poquito qué están haciendo por allá. ¿Ah? Y Jaime Medina, que es ingeniero civil eléctrico, o sea, de la electricidad pasó al mundo de las finanzas de una manera extraordinaria. Amigos míos, ellos son realizados. Algo también nos van a comentar de qué significa. Les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar hoy día con nosotros compartiendo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Andrés? Súper bien por aquí. Muy agradecidos de esta invitación, contentos de poder compartir no solamente contigo, sino que con tu comunidad lo que sabemos hacer, lo que nos gusta de hecho hacer. Y como para responder tu pregunta, ¿quiénes somos? Bueno, mi nombre, como bien tú dijiste, es Natalia Espinosa, para los amigos Nati, así que para todo el mundo, que quiera me puede tutear. Soy una persona que le encanta viajar, de hecho ese es uno de los motivos por los que terminamos aquí en Andorra, que por favor búsquenlo en Google. Si nunca han escuchado dónde está Andorra, por favor, este es el momento quizás de ponerle pausa o después de la entrevista van y No se le ponen pongan a pausa buscar. ahora, por favor. No, después. No, pero quizás cuando termine la entrevista dentro de las anotaciones que están haciendo, porque vamos a dar igual harto contenido de valor, dentro de esas anotaciones busquen dónde está Andorra porque es un país maravilloso. Bueno, y por mi parte, como bien dijo Andrés, yo soy ingeniero civil eléctrico, pero a mí nunca me gusta presentarme por el título que obtuve, sino por los hobbies o las pasiones que tengo. Dentro de todo eso he pasado de ser mago, o sea, me encantaba la No me cartomagia. diga, esa parte no Sí, la sabía. ¿Ah? Ya, vamos a me profundizar en encantaba. eso en nuestras reuniones. Tuve como 3 años aprendiendo y haciendo cartomagia. De partida Jaime me pidió pololeo con cartomagia, o sea, a ese nivel, le gustaba Ah, muchísimo cuando nos conocimos. Me mira. preparé 3 años solo para ese truco. También soy un estudioso empedernido, o sea, me encanta aprender, o sea, no puede pasar un día sin que aprenda algo nuevo. Y las finanzas en general, no solo personales, sino empresariales, me encanta también, y ahí fue donde descubrí esta pasión, y por lo que pasé del mundo corporativo eléctrico al mundo emprendedor de finanzas personales. Y en ese viaje bueno, cada uno, a ver, Nati me acuerdo que trabajaba en el ámbito, en la industria de la salud,
pero desde el área de la contabilidad, de los números. ¿Cómo fue gestándose esta idea de encontrar un espacio para poder ayudar a terceros en el mundo de las finanzas personales? Particularmente hoy día tenemos una empresa, digo yo, pero hay una empresa que se llama Realizados. Ojo, ya, también al final, realizados.com, ¿sí? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? Sí. No, no lo busquen ahora, porque se me van a distraer, realizados.com, así que para que lo busquen y conozcan un poquito más de ellos. Pero, ¿cómo fue que se gestó la llegada y la creación de este emprendimiento? Bueno, tú algo ya mencionaste a raíz de esta diferenciación de las finanzas corporativas con las finanzas personales. Hay un abismo enorme de distancia de lo que uno puede saber de las finanzas dentro de un negocio y las finanzas que hay dentro de la casa. De partida, esto nace a partir de mi insatisfacción con este desarrollo de las finanzas personales. Depender exclusivamente de ir a trabajar, y si uno no va a trabajar no puede desarrollarse fuera del empleo porque no hay dinero, eso ya a mí me perjudicaba porque tengo que ir a trabajar quiera o no, tengo que presentarme a mi empleo quiera o no, o tengo que, si quiero mejorar mi estilo de vida, tengo que ir y estar postulando. Entonces, era como un constante estrés, pensando que yo, estando iniciando mi camino laboral, iba a seguir así hasta que cumpliera 60 y Jaime hasta que cumpliera 65. Entonces, ese estrés fue el que nos llevó a investigar más sobre educación financiera personal. Fue cuando conocimos el libro de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que un poco te plantea esto de ver las finanzas desde otro punto de vista, mucho más amplio, mucho más esperanzador, y lo Absolutamente. empezamos a desarrollar para nosotros mismos. En mi caso, un poquito distinto el cómo pasé del mundo laboral al tema de las finanzas, porque yo amo la ingeniería eléctrica, la amo, o sea, me encantó la carrera en general, trabajar también, pero no quería estar en ese ciclo de estar trabajando tantos años para después jubilar y recién ahí empezar a dedicar todo tu tiempo a otras cosas. Y cuando descubrí el lado de las finanzas personales, el concepto de libertad financiera, y decir, "Oye, esto se puede lograr, ¿por qué no me lo avisaron antes? O sea, ¿por qué cuando, de hecho, es parte de una de las misiones personales que tengo, por qué a los 18 años no te dicen, elige, ¿qué quieres ser? ¿Trabajador o inversionista para lograr tu libertad financiera? No me Cierto. lo dijeron y como eso a mí me dolió no haberlo conocido antes, me puse en esta cruzada de decir, bueno, vamos a enseñarle a más personas a todos estos conceptos de finanzas personales para que logren esa libertad financiera. Qué bueno que te hiciste esa pregunta o te encontraste la disyuntiva de poder planteártela a temprana edad, porque yo te he contado, yo también me la hice, pero ya estaba metido en toda la trampa, como dice Robert Kiyosaki, hacerte la trampa de la rata, ¿ah? Que estabas ahí dando vueltas, ya estabas atrapado en este mundo. Y si bien uno va aprendiendo cosas, bueno, hay que hacer. Yo creo que las finanzas deberían ser parte, así como que te enseñan matemáticas en el colegio, deberían enseñarte finanzas, sino es a ese nivel, es una cosa de toda lógica. Pero bueno, volvamos a vuestro emprendimiento. Ustedes son emprendedores, ustedes han creado hoy día esta empresa y por lo tanto tienen experiencia en lo que significa la aventura de emprender. Eh, ya esta lógica de poder ver en ustedes un dolor que les dijo, empezó a buscar unas soluciones. ¿Cómo se dieron cuenta que el resto de las personas también andaban buscando algo? ¿Cómo crearon lo que es hoy día el producto o los distintos productos que ustedes ofrecen? Para eso nosotros siempre hemos sido muy de escuchar, de testear y empezar y bueno, tener ese feedback de las personas. Nosotros inicialmente creíamos que las personas querían aprender a invertir y Ya, todos nuestros cursos ya. charlas, seminarios que hacíamos, lo enfocábamos a aprender a invertir y nos dimos cuenta de los asistentes que muchos ni siquiera podían llegar a invertir porque no tenían las finanzas personales previas bien estructuradas. Claro. Entonces decíamos, bueno, en realidad lo que falta primero es enseñar a cómo administrar bien el dinero para que puedan con eso generar ahorro y recién ahí empezar a invertir. Entonces, realizados parte como una institución para inversiones, o sea, como para aprender a invertir, luego dimos un pie atrás, que fue, bueno, enseñemos a administrar y ahorrar, y después ya agarramos con más fuerza el tema inversionista.
Y a partir de eso se empiezan a abrir distintos caminos, porque las finanzas personales para administrar tu dinero, eso es todo como una rama, las inversiones son otra, y también nos dimos cuenta que había muchas personas que eran independientes, trabajadores independientes, y tenían que aprender a gestionar su dinero de otra manera, y también empresarios, que decían, bueno, yo como empresario dependo, por ejemplo, de las utilidades de mi empresa, cómo las empiezo a gestionar bien, o cómo hago que mi empresa siga creciendo, no desde la intuición. Y ahí fue donde también se abrió una nueva rama, que son las finanzas empresariales. Entonces, a medida de lo que íbamos escuchando, fue como se fue creando Realizados. Y yo creo que incluso en etapas más tempranas que eso, como nosotros decidimos dar el salto y empezar a hablar de educación financiera, era porque vimos nuestro propio dolor en otras personas y en casi todo el mundo. O sea, esto de que la gente sufre por dinero no es algo que uno diga, no, eso le pasa solo a alguno y es un nicho súper acotado. La mayoría de la gente sufre por dinero. Y eso es algo que se cree que es así y que es un status quo que no se puede cambiar, pero cuando uno se empodera, empieza a adquirir herramientas, empieza a entender cómo funciona esto del dinero, puede salir de ese status quo y vivir unas finanzas felices. De hecho, por eso nos llamamos realizados, porque nosotros creemos que el dinero es para hacer felices a las personas. Entonces, al momento de, en lugar de pelearnos con el dinero, si nos llevamos bien, si empezamos a entenderlo y empezamos a crear una relación desde otra perspectiva, cambia mucho. Entonces, si para empezar, lo primero que dijimos es, ¿habrá interés de esto? Bueno, vimos que prácticamente era un interés casi, primero pensábamos que era solo en Chile, luego cuando ya nos mudamos nos vimos que el interés está en todas partes, o sea, que la gente sufre por dinero no solamente localmente en Chile, sino que en todo el mundo, y eso hace que nuestra misión sea mucho más potente incluso hoy en día. Oye, una de las cosas y una característica, bueno, vamos a profundizar más en eso unos minutos más adelante cuando hablemos ya de lleno en el mundo de las finanzas. Una de las cosas que yo destaco de ustedes es justamente cómo han logrado simplificar y humanizar lo que significa la relación con el dinero. Yo creo que ustedes hemos hablado muchísimo de esto y yo creo que la gran traba que hay es el entender qué significa el dinero desde el mundo emocional. Hay muchas creencias que nos mantienen alejados respecto de ese entendimiento. Ya, pero te voy a dejar eso para después porque sé que es un tema que te apasiona, Nati, y a mí también, y bueno, primero que cosa que nos conectó, así que te voy a dejar la pelota dando bote, porque ahora quiero preguntarte otra cosa, ya que hablaste de dolores. Cuando uno emprende, la cosa ojalá fluyera así en forma maravillosa. ¿Ah? Es como que, imagínate un piso jabonoso y tú avanzas. Bueno, eso no es emprender. Emprender es que vas yendo, de repente se te acaba el jabón, de repente chocaste, de repente se te cruzó algo, de repente hay una escalera, o sea, algo pasó. Y llegar al final es entretenido, por supuesto, pero de repente hay trabas y hay dolores. ¿Qué dolor, qué desafío les ha tocado enfrentar en este viaje de emprender? Y sobre todo, más que quedarnos en la historia del dolor, es qué herramientas tuvieron que echar manos para superarlo y llegar a donde querían ir. Bueno, dentro de los dolores, yo creo que como tú bien dices, uno a veces cuando se lanza a emprender tiene la idea de que vas a hacer solamente lo que tú quieres hacer, o sea, como a lo que te dedicas, y el mundo del emprendimiento que muchas veces se asimila a algo pequeñito, pero a mí más que decirle emprendimiento me gusta decirle negocio, o tú en vez de emprendedor eres empresario derechamente, porque tienes que gestionar un negocio, y un negocio tiene muchas áreas. Y muchas veces esas áreas no nos apasionan. Afortunadamente, en el caso nuestro éramos dos, entonces, y con personalidades distintas, entonces cada uno encontró cabida en distintas áreas donde nos sentíamos cómodos. Yo creo que eso fue muy bueno, que si hoy en día yo partiera un negocio de nuevo, sí o sí lo partiría con un socio que no sea mi copia, sino que me sea mi complemento. Yo creo que eso, afortunadamente para nosotros lo tuvimos desde el principio. Y lo otro era que cuando entramos, una de las trabas o problemas que tuvimos en el mundo del emprendimiento era que todo es el objeto brillante. O sea, tú partes y te dicen, no, es que tienes que tener un sitio web, y el sitio web empiezas a hacerlo y tienes 10 opciones distintas, y luego empiezas a elegir colores y hay todo un estudio de qué colores funcionan mejor, peor, y así con cada cosa. Luego otra herramienta y es como, bueno, es tan amplio el abanico de información que cuesta discriminar. Y yo creo que ahí fue ese punto de inflexión nuestro cuando empezamos a saber
cuáles eran las acciones y herramientas que realmente nos ayudaban hacia lo que queríamos. Porque antes hacíamos mucho, pero avanzábamos poco. Y cuando aprendimos el concepto de productividad, que no es el multitasking, no es hacer mucho y muchas tareas al mismo tiempo, sino que hacer lo que se conoce en términos de productividad como la roca, es la tarea roca, que haciendo solo esa ya te consideras como que el día está apagado. Cuando empezamos a hacer eso, empezaron a salir los productos, el realizado empezó a crecer, la estructura en general de realizado fue mucho mejor que cuando está antes de tener esas herramientas de productividad. Y yo creo que en mi caso, si bien también ese fue un dolor, el dolor más grande fue pensar que yo entendía a mi cliente desde el principio y tratar de vender una idea o tratar en el fondo, que la gente me creyera y confiara en mi producto cuando yo hablaba solo mi idioma. Entonces, algo que resolví, o sea, no poder vender, no poder hacer crecer mi propio negocio, lo resolví entendiendo que no se trataba de mí, se trataba de las otras personas. Entonces, entender eso hace que yo cambie completamente la perspectiva y cuando hable no de mí, de mis dolores, sino que de los dolores, o no de mí, lo que yo creo que es mejor. Porque muchas veces nosotros decimos, no, mira, este producto, lo más genial que tiene es esto. Y el cliente no está ni ahí con eso. Entonces, Claro. es ahí cuando uno, el No ego, conecta, sí. claro, el ego lo tiene que decir, le tiene que decir, oye, córrete que para esto se necesitan otras habilidades como la empatía, cómo entender quién está detrás, cuáles son sus dolores, no los tuyos. Entonces, eso fue un clic súper grande para poder sacarnos ese dolor de no poder llegar a la gente que queríamos ayudar. Eso que acaba de decir Natalia, yo lo veo como que nosotros, todo emprendimiento es parte de una pieza dentro de un puzzle. Y nosotros esa pieza la podemos tratar de forzar, de poner en algún lugar donde no va y podemos estar la vida forzando, forzando, forzando. O encontramos el lugar. Y cuando no encontramos, cuando mi pieza es distinta al lugar donde yo quiero estar, me tengo que amoldar. Tenemos que ser como el agua. El agua adquiere la forma del recipiente. Si lo tenemos el agua en un vaso, el agua adquiere la forma del vaso. Si tenemos el agua en una piscina, adquiere la forma de la piscina. Entonces, ¿cómo hacemos eso con lo que habíamos dicho un poquito más atrás? Que era aprendiendo a escuchar. Yo no, más que imponer mi pieza, veo cuál es la pieza que tengo que construir para el puzzle donde yo quiero participar. Qué genial, me encanta la forma que lo plantearon. Y si hacemos la pregunta ahora al revés, en este emprendimiento, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción? Esa cosa que te llena el corazón. O sea, yo sé que están enamorados y lo viven en cada reunión, no lo puedo decir, pero ¿qué cosa les ha llenado de orgullo de los logros que han logrado, que han alcanzado gracias a este emprendimiento, a esta empresa? Mira, yo creo que en mi caso, que casi me ha llevado a las lágrimas, es cuando un cliente se acuerda de ti, pero no en el momento que tú terminas su proceso durante, sino que años después. O sea, recibir mensaje en Navidad agradeciéndote que gracias a ti, hace, no sé, lo que hicimos hace 5 años atrás, que hasta el día de hoy se sigan acordando de ti, o sea, aparte de la familia y de los seres queridos, tú sigas siendo parte de la vida de las personas, significa trascender. Y eso, para mí, yo creo que es la satisfacción más grande que he sentido. Que no solamente haya sido una persona, sino que es un patrón que se repite. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas como queríamos desde un principio, impactar y no solamente impactar en un periodo de la vida, sino que sea algo permanente y que se quede con las personas. Y saber eso, porque precisamente los mensajes llegan 5 años, 6 años después, para mí es lo mejor. Sí, yo concuerdo, de hecho tengo en presente 2 mensajes, de hecho muy latentes. El primero fue del año 2016, con una pareja que en ese momento tenía mucha deuda y que no sabía cómo incluso, ni siquiera cómo llegar a fin de mes, y que nos manden en esa misma Navidad diciendo, mira, tengo la mesa con una cena rica y el árbol con regalos, algo que hace 4 meses atrás no lo veía posible. O sea, ahí uno entiende que detrás de todas las finanzas personales hay personas, como bien dice el nombre, finanzas personales, y hay una vida y hay muchísima implicación el hecho de administrar bien las finanzas. Y el otro mensaje también lo tengo muy latente, es de una persona que también nos conoce el año 2015, 2016, y que hace no mucho nos manda un correo diciendo, por fin, por una deuda muy grande, salí de acá, di vuelta a mi situación, me ayudaron muchísimo en todo el proceso, que nosotros no estuvimos 4 ni 5 años con él constantemente, pero lo que aprendió lo pudo aplicar
y decía, por fin me saqué esta carga que venía arrastrando por mucho tiempo y que me mantenía en un modo estrés constante. Entonces, sentir eso, ver ese resultado en el primer caso a los meses y después en el otro en años, y que se acuerden de ti. De hecho, esa persona decía, me acordé de mi madre, y las segundas personas en las que pensé fueron en ustedes. Sí. O sea, a ese punto de presente nos tenía, y para nosotros yo creo que eso es el logro más lindo que se puede alcanzar con un emprendimiento. Bueno, yo estoy anotando ya, entonces en 5 años más, yo los vamos a llamar ahí para mandarles saludos con la Pili. con buenas noticias. No, y en 5 y en 10, y nosotros, eso es lo que nos también, gusta, que claro. podemos generar relaciones para toda la vida. Y eso es lo lindo. Sí, al final, como siempre digo, somos personas sirviendo a personas, independiente en el contexto y las herramientas que estemos ocupando. Esa humanidad es lo que centra todo el quehacer que a mí me gusta, y por eso creo que ustedes son unas personas perfectas para poder hablar de esto. Así que entremos al mundo que estábamos hablando, el mundo de las finanzas personales. Si pudiéramos saber qué significa finanzas personales, ¿qué podrían decir? El que no entiende nada, ¿por qué finanzas personales? ¿Por qué? Y después lo quiero unir con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante saber de finanzas personales? Vale. ¿Qué es las finanzas personales? Yo te diría en una frase que quizás responde las dos preguntas, es la manera en que el dinero te ayuda a ser feliz. Las finanzas personales es todo ese campo en el que tú, administrando bien tu dinero, logras aumentar tu grado de felicidad. Porque muchas de las cosas que hoy día hacemos por obligación no las haríamos si tuviéramos la tranquilidad financiera. Muchas de las cosas que hoy día nos gustaría hacer y no podemos es porque no tenemos los recursos financieros. Entonces, de hecho, dentro de la escala de prioridades de necesidades de Maslow, vemos que hay escalas que son base fisiológica, pero la última punto de la pirámide, a las necesidades del ser, de tu desarrollo personal, de ser realizados, por eso da el nombre, ya se logran cuando todas las otras están cubiertas. Y gran parte de esos peldaños de la pirámide, el dinero te ayuda muchísimo a tenerlos cubiertos. Entonces, al final, el dinero es lo que tiene que estar a disposición tuyo para ser feliz, y ese es el objetivo y la definición, yo diría, de finanzas personales. Y yo creo que la importancia es sumamente fácil explicarla, porque la mayoría de las personas, y tú bien lo dijiste al principio, como que no quieren entrar en tema financiero, como que dicen, no, eso es complicado, pero la verdad es que todas las personas están involucradas con dinero, lo quieran o no. Y es una parte fundamental de la mayoría de las personas en su vida. ¿Por qué? Porque las personas estudian una enorme cantidad de años para poder adquirir un trabajo, es decir, para poder tener y generar ingresos. Luego de que terminan de estudiar, postulan a un empleo o crean su propio negocio para poder generar ingresos. Y eso se pasan la mayor cantidad de años de su vida, se levantan todos los días por dinero. Entonces, cuando la gente dice el dinero no es importante, cuando la mayoría de las acciones o la mayoría del tiempo lo dedican a o aprender a generar dinero o a generarlo en sí, es como negar algo que es evidente, o sea, algo que es parte de tu cotidianidad y la mayor cantidad de años de tu vida y los mejores años de tu vida, de hecho, cuando más tenemos energía, cuando más podemos disfrutar, estamos buscando las maneras de generar dinero. Entonces, negar esa importancia es negarte precisamente la felicidad. Cuando tú te encargas de esa importancia y dices, ya, le voy a dar la importancia que merece, me voy a dedicar a las finanzas personales, es porque le das la importancia a esos años de juventud y a esos años de dedicación que la mayoría de la gente no toma en cuenta. Oye, Nati, ¿y por qué evadimos eso? ¿Qué estructura mental, qué creencia hay que nos hace, que nos genera trabas para poder entenderlo y asumirlo? Porque estoy tan de acuerdo con usted, uno habla de dinero y pareciera que fuera eh, 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 como si fuera de mal gusto, como si fuera un tema tabú, oh, pero ¿cómo se te ocurre tocar ese tema? ¿Cómo se te eso no sale en la mesa? ¿Ah? Como si fuera algo, pero si es algo tan natural, ¿qué está detrás de esa negación respecto a la relevancia que tiene en el día a día? Mira, yo lo atribuyo a la deshumanización del dinero. O sea, si nosotros hablamos de características humanas, que son la bondad, o sea, todas las características buenas humanas ¿Ya? están en el humano y lejos del dinero. Pero si nosotros miramos las características malas humanas,
están en el dinero y no en el humano. Lo avaro, lo tacaño, o sea, lo sucio, no sé, lo Esclavizante. esclavizante, todas esas cosas se le atribuyen al dinero y son características también humanas. Entonces, cuando hablamos de la bondad del ser humano, no está en el dinero. Pero cuando hablamos de lo malo del ser humano, todo eso es del dinero. Y si nosotros nos vamos más atrás de qué es el dinero es una herramienta que nació para servir al ser humano. Y lo voy a explicar aquí en un par de minutitos Vale, sí, para sí. ilustrarlo. Nosotros partimos como personas que tienen 2 manos, una cabeza, 2 piernas y ya está. Entonces, necesitamos cubrir ciertas necesidades básicas. Ya hablamos de la pirámide de Maslow, un techo, comida y ese tipo de cosas. Entonces, para eso contamos con estas herramientas y nos podemos poner a sembrar, nos podemos poner a construir la casa y eso. Pero si nosotros tenemos la colaboración de otras personas a cambio de algo, que fue como nació el trueque, podemos hacerlo en menor tiempo y ahorrar recursos y hacer cosas mucho más grandes. O sea, quizás yo sola Hacer otras me cosas que podría no podía hacer, hacer solo, exactamente. claro, me podría hacer una casucha así, pero con alguien más, si yo le ofrezco algo a cambio, no sé, mis tomates o otra cosa, esa casa puede ser más grande. Entonces, nosotros podemos desarrollarnos a través de la colaboración con otras personas. El problema era que a veces yo podía tener lechuga y a la otra persona no estaba ni ahí con mis lechugas. Entonces, ¿cómo tú hacías un intercambio si necesito a esa persona para que me construya la casa, El pero no otro- está ni ahí con mis lechugas? O incluso puede que le gusten mis lechugas, pero yo necesito la casa en un tiempo en que las lechugas no están listas. Entonces, no tengo cómo pagarle porque mis lechugas todavía no están listas. Entonces, no hay problemas de tiempo y de logística en ese intercambio. El dinero viene aquí a perfeccionar ese intercambio, porque al ser una herramienta socialmente aceptada para este intercambio, yo lo que puedo hacer es, mira, recibo dinero, por lo tanto, no discutimos en si lo que tú tienes es algo que yo necesito o no, porque independiente de eso, yo puedo intercambiarlo por algo que a mí me gusta o cuando yo quiera, no tiene que ser ahora. Entonces, eso es lo que viene a ser el dinero, es una herramienta de expansión del ser humano. Entonces, cuando evitamos sacarlo de lo humano, lo que estamos haciendo es negar precisamente para lo que se inventó, que es esta expansión del ser humano. y pues, Y yo quiero complementar un poquito aquí porque muchas veces le tenemos mala, por así decirlo, o sea, como rabia al dinero, porque no lo entendemos. Una vez que lo entendemos ya se va. Es como que yo a alguien que nunca ha tomado un móvil, un celular, le diga, mira, úsalo. La primera vez que se enfrenta a una pantalla touch, probablemente se va a ofuscar y lo van a hacer. No, aquí no entiendo nada. Porque no lo entiende. Una vez que lo entiendes, ya esa rabia se pasa y de hecho lo empiezas a usar de manera mucho más cómoda y mucho más provechosa. Entonces, eso yo creo que es parte de hecho, de nuestra misión, de llevar la educación financiera a más personas para que se quite esa rabia y al final empecemos a ver el dinero como es, como decía Natalia, como una herramienta. O sea, estar enojado con el dinero es como estar enojado con un martillo. ¿Por qué me enojo con un martillo solo por el hecho de existir? tiene Es ningún porque en sentido. este caso no lo estoy entendiendo. Ahora se da mucho, y cuando tú hablabas de esta connotación negativa que hay socialmente del dinero, me acordaba de los personajes que están también asociados al dinero. O sea, el Rick McPato, que justamente que es puro, que lo asocia a riqueza, pero también a avaricia absolutamente, al tipo del Metrópoli, que también hay como un estereotipo de personaje así malévolo que usufructúa de, ¿ah? Y quizás y lo pone justamente en contraposición con el tipo que no tiene y que hay una negación respecto de las posibilidades del otro. Ahora, ¿cómo podemos entonces hacernos cargo? ¿Qué herramientas pueden haber? ¿Qué podríamos hacer nosotros primero para poder cambiar nuestra relación con el dinero? ¿Qué Lo se te primero ocurre? yo creo es empezar a identificar esas creencias que tenemos. Ojalá si también empezar a hablar más del dinero, como tú decías, un tema tabú, ahí pasa una paradoja bastante interesante porque, por ejemplo, si tú le dices a una persona me voy a casar con alguien por dinero, te miran muy feo. Pero si tú dices voy a trabajar en este trabajo que no me gusta, que lo odio y voy a estar 40 años trabajando acá de lunes a viernes, nadie te dice nada, te dice no, pero muy bien, ¿se gana bien? Sí, ah, está bien. Es solo Entonces, por dinero. es solo por dinero. Ah, no hay problema. Entonces, hay una Buenísimo. paradoja ahí súper interesante que yo creo que es bueno empezar a detectar esas creencias antes de empezar a desmantelarlas. Porque, claro, dentro de todo el proceso de las finanzas personales,
hay una que uno de los pilares iniciales son las creencias. O sea, por mucho que tú trabajes toda la parte técnica de finanzas personales, si tus creencias siguen siendo las mismas, vas a volver de una u otra manera ahí. Hay un estudio, de hecho, que dice que si todo el dinero del mundo se distribuyera en partes iguales a todas las personas, en 5 años vuelve a estar en las mismas manos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más dinero no es porque tuvieron desde el principio más dinero, es porque tienen otro set de creencias que les permiten moverse en el mundo financiero de otra forma. Claro. Entonces, si tú no cambias las creencias, vas a tener los mismos resultados. Luego de eso ya vienen las etapas de más técnicas, que es la administración, y ahí nosotros tenemos tres fases bien marcadas, que la primera es conocer los gastos. A partir de los gastos, tú puedes identificar tus patrones, por ejemplo, compra impulsiva, por ejemplo, más gastos en, no sé, en entretención de lo que tú querrías. O sea, empiezas a identificar ciertos indicadores a partir de tus gastos para analizar tu comportamiento. Y luego de eso, con ese comportamiento, que ya es tu realidad financiera, se construye un presupuesto. Un presupuesto que está acorde a tu manera de ser, porque la finanza no es de restringirse. La finanza es de que, de hecho, no hay un dato que le aplique a todas las personas, porque son personales, cada persona es distinta. Entonces, al final, el presupuesto tiene que adecuarse a lo que tú quieres. Si tú dices, no, yo quiero gastar más acá, está bien, mientras tu presupuesto esté, o sea, que esté considerado. Que también no hay que autoengañarse, decir, no, mira, yo de un día para otro dejo de hacer este gasto, si sé que no lo voy a hacer, me estoy autoengañando. Entonces, por eso es tan importante la primera fase de conocerse, luego de analizar esos números y finalmente construir un futuro financiero de acuerdo a esas bases. De hecho, el presupuesto te permite proyectar a largo plazo y eso hace que uno vea su dinero de una manera porque le da más poder. No es lo mismo mirar lo que ganamos mensualmente que si vemos lo que ganamos anualmente. O sea, uno ya el ahorro lo ve distinto. Imagínate, yo puedo ahorrar el 30% de mi sueldo anual. Quizás las vacaciones que me puedo pegar. Entonces, la gente cuando hace ese cambio simplemente de perspectiva, ya es distinto. O sea, no se trata de restringirse, sino que se trata de todo lo contrario, empoderarte. De hecho, nosotros definimos el presupuesto como decirle a tu dinero a dónde se tiene que ir antes de que se vaya solito. Porque el dinero, alguna parte se va a ir. Se va a ir. Sí. Claro, pero si nosotros tomamos la rienda y decimos, no, mira, yo quiero que te vayas para allá, ya es distinto y uno se empodera en lugar de esto de empezar, de sentir que uno se restringe. Qué fantástico. O sea, partimos trabajando las creencias, las trabajamos y las replanteamos de manera de sentirse distinto con. Y quizás con esa relación de odio y quizás mucha gente con una relación culposa. Cada uno tendrá una historia con el dinero. Y luego hablamos del presupuesto. Y el presupuesto no es una cosa estricta, sino que es un presupuesto con una lógica de poder entender dónde son los espacios donde yo quiero que ese dinero se vaya, de acuerdo a mi realidad, a mis prioridades, a mi construcción de felicidad. Y en esa lógica, ¿cómo entonces puedo ir creando eso? ¿Cuáles herramientas tienen ustedes como para poder ir ayudando en ese viaje? Ya lo tenemos como general, pero si pudiéramos hacer un viaje cortito respecto de cómo podríamos, porque yo creo que la gente está fascinada escuchando, ya está la idea, pero eso ¿cómo lo llevamos a algo concreto? ¿Qué cosas podrían ustedes hacer para poder, o ellos poder hacer para poder salir de esta trampa? Bueno, nosotros tenemos, de hecho, que los podríamos dejar como material complementario. Hay una serie de videos que nosotros decimos que ahí están los conceptos que a nosotros nos cambiaron la vida en temas financieros. Sí. Y dentro de esos conceptos hablamos de las creencias, de los hábitos, y no solamente eso, sino que también de una herramienta que tú muy bien conoces, Andrés, que es el estado de situación financiera. ¿Cómo yo me pongo mi foto financiera? ¿Quién soy? No sé, como los indicadores. Cuando nosotros vamos al médico sacamos indicadores, cuál es mi nivel de triglicéridos, cuál es mi peso, mi altura, todo ese tipo de cosas. Ya, pero eso también se puede obtener en la finanza y uno saca su salud financiera. Y eso está a través del estado de situación financiera y nosotros te podemos pasar el enlace para que compartas toda la serie de videos en una serie, o sea, una lista de reproducción y ahí pueden encontrar toda esa serie de videos porque ahí también Jaime dijo, se tiene que partir hablando de dinero, pero no es sencillo cuando en tu mesa nunca se ha hablado de dinero, así como pongámonos ya, a ver, ¿cuánto ganáis tú? Quizás personas se van a enfadar y te van a decir, no
no me pregunté eso, es un insulto. Entonces, quizá hay otra instancia y nosotros creamos esos videos para efectivamente abrir esa instancia de empezar a educarse financieramente. Y extraigo de lo que tú estás diciendo, creo que hay otro desafío importante. Uno, quizás como el adulto que quiere mejorar su, su educación financiera y empezar a ordenar sus finanzas personales. Cualquier motivación, por un orden que corresponde, por tener la idea de la tranquilidad financiera, de los ingresos pasivos, futuros que uno puede hacer a partir de tener las inversiones, como ustedes hicieron. Porque si ordeno mi casa, voy a poder invertir y con eso voy a poder mejorar mucho más, voy a poder trascender de otra manera. Y me sirven para emprender lo que estamos hablando, pero también creo que la invitación acá, y siendo coherente con justamente cómo comenzó todo esto, es empezar a hablar de dinero con nuestros hijos, en la mesa, con empezar a compartir sobre la realidad, empezar a educar desde pequeños el valor de que esto significa. ¿Lo ven como, Sí, como algo que debe ser hecho? Sí, totalmente. Estamos seguros de que es algo Total- que hay que hacer. Sí, sí, porque al final muchas de las creencias que hemos visto que ahora que es pilar inicial, muchas de las creencias son traspasadas o los niños la absorben desde los padres. Entonces, si desde pequeños ya te están hablando del dinero, te enseñan cosas que el colegio de momento no lo está enseñando, y tú ves que tus padres, por ejemplo, te dicen ganar dinero no es difícil, cuando otras personas te dicen no, ganar dinero hay que con el sudor de tu frente, entonces Claro. ya son dos conceptos en que si una persona nace con una creencia de que ganar dinero no es difícil, que es fácil, probablemente cuando gane dinero lo va a sentir natural que sea fácil, pero una persona que dice no, tienes que ganar el dinero con el sudor de tu frente, ese niño cuando llegue a trabajar va a tratar de encontrar trabajos que sean así porque es lo que la creencia le dice que tiene que encontrar. Y si encuentra un trabajo muy fácil, va a pasar algo que se va a auto boicotear para dejar ese trabajo y encontrar otro. Por eso decimos que las creencias son la base fundamental de todo cambio financiero y que si se trabaja desde niño es vital, porque con pequeños ajustes evitas esa persona cuando grande cometa errores, Mm. que hoy en día nosotros, nuestra labor es sanar esos errores que ya se han cometido, pero si los niños aprendieran desde pequeños esa diferencia, ya no cometerían casi ningún error. Claro, no habría nada que arreglar, no habría ninguna relación con dinero que arreglar porque ya vendría sana. o sea, no sé si sea buena idea entonces que sería muy preventivo, se quedaría sin realizado, no puede ser. No, sería realizado inversiones, ya no sería final. Claro, Ya, así que También. no es tan malo. Entonces tenemos un desafío, nosotros como padres, nosotros como personas que de alguna forma pueden influir en otros, tocar el tema, sacarlo y convocar a que la gente se abra, regale la oportunidad de escuchar y ver cosas distintas. Quiero leer, mira, me tuve que poner los lentes porque estoy escribiendo ahora. Leer algunas cosas que ustedes han dicho de parte de esta conversación. Una de las cosas que me gusta desde el punto de vista del emprendimiento, hay que escuchar desde el dolor ajeno. ¿Ah? La empatía es el centro de todo. Y eso fue lo que a ustedes les permitió descubrir, iterar en vuestra propuesta de valor, dándose cuenta que el producto que tenían inicialmente sigue siendo excelente, pero la gran mayoría estaba un escalón más abajo o dos escalones más abajo. La capacidad de darse cuenta de eso es justamente una de las capacidades más relevantes del emprendedor, que está conectado con el otro. Por lo tanto, no crear desde la intuición, sino que crear desde la comprensión del otro. Por otro lado, hablamos de la importancia del esfuerzo, de la roca, de focalizar ese esfuerzo porque uno de repente necesita hacer cosas. Y paradójicamente como emprendedor, y nosotros, y no solamente lo rebuscamos a emprender, sino que en la vida misma, uno tiene que hacer muchas cosas. Es increíble, hay días que uno está desesperado porque no sé por dónde empiezo. Y ese por dónde empiezo termina el día y al final no hice nada. Es tremendo. Entonces, poder dividir, como decía, ¿no? Dividir para gobernar, lo mismo los problemas. Poder focalizarte en algo, avanzar en eso de manera que concretamente vayas terminando los problemas en algún plazo. Eh, no forzar lo que tú tienes, es el puzzle. Me gustó esa alegoría de la pieza en el puzzle, sino que si el puzzle, si la pieza no entra, es porque algo está pasando. Y no hay que forzarlo, sino que hay que rediseñar, recrear, redefinir tu pieza para que encaje correctamente. Y eso en el entendido de poder ofrecer cada vez mejores cosas empáticamente. Una de las cosas que genera orgullo cuando uno crea algo y crea valor es justamente el amor que ustedes han recibido de vuelta de sus clientes. El impacto que uno tiene, la transformación que uno genera. No solamente, tú te das cuenta que al final uno no compra y ustedes no venden un servicio o un producto que es un curso.
es una transformación, son herramientas para poder mejorar tu vida. Y eso es lo lindo de su trabajo y el trabajo que hacemos todos prácticamente. Todos en el fondo estamos dando algo para transformar la vida y hacer la vida más fácil al otro. Y interesante como en la definición de finanzas personales, yo creo que esto va a hacer mucho sentido y va de alguna forma a conectar, ¿ah? Va a botar esa barrera de qué es la manera que en el fondo es que el dinero te ayuda a ser feliz, a lograr aquellas cosas. ¿Qué es feliz? Es lo que tú defines. El dinero, tener dinero no solamente te ayuda a tener la tranquilidad de poder tener un futuro inmediato y futuro más lejano, verlo con un poco más de esperanza, sino que es un dinero que te sirve para ayudar, te sirve para colaborar, te sirve para construir, te sirve para aportar. El dinero tiene muchos usos positivos y no centrarnos en esa lógica y en esa creencia del dinero más negativo o sucio, como dijiste. Me encanta cómo ustedes han logrado transformar eso y tener herramientas claras de transformar un dinero desde una mirada a una mirada positiva y a partir de eso tener una secuencia, un modelo, un paso a paso de cómo ir rescatándonos en la búsqueda de esa tranquilidad. Oye amigos, una pregunta ya ahora saliéndonos un poquito del tema, simplemente quiero pedirles que dos cosas. Para terminar, ¿algún libro? Pero ni siquiera o sea, un libro que sea importante para ustedes y que los haya motivado, que no necesariamente tiene que ser de dinero, pero alguna cosa que nos puedan compartir, así como para dejar algo, un regalito a nuestros oyentes. Mira, yo voy a compartir dos libros, uno para finanzas, que tiene que ver con el tema de las creencias, que es Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, Sí. como para partir, o sea, para las personas que recién que estén buscando oye, esta nueva mirada, a ver cómo, si ya le tengo mala, ¿cómo quizás puedo ver a alguien que me trate de convencer? Ese libro es como para eso, para empezar a introducirse en esto de una Y nueva muy relación con entretenido, el dinero. muy entretenido, muy liviano y muy claro en la... Sí. Y el otro libro, que yo creo que tiene que ver más con la livianidad con la que uno se mueve por la vida, no sé si existe esa palabra, pero bueno, es con la fluidez, es Dejar ir. No recuerdo el autor en este momento, pero es un psiquiatra, me parece. Pero a mí ese libro me generó un gran impacto. Me mostró un espejo que yo no había visto y que estaba buscando hace mucho tiempo. ¿Cómo arreglo cosas en mi vida? ¿Cómo sigo mejorando? Ese cómo sigo mejorando lo encontré en ese libro. Mira. Bueno, y en mi caso, ya que vamos a decir dos cada uno, el de finanzas que yo recomiendo mucho es, perdón, Los secretamente millonarios, ¿no? Es El hombre más rico de Babilonia, De Babilonia. porque es una historia bien fácil también de leer, te da los conceptos más básicos pero de una manera muy clara Sí. para no cometer errores. Y en el fondo, bueno, pasa por un proceso en que no se centra solo en una etapa, sino que te muestra el camino completo de las finanzas personales. Así que yo lo encuentro ese un muy, muy buen libro. Y ya que también estamos en un ambiente emprendedor, voy a dar una recomendación que a mi juicio es buenísimo ese libro, ya lleva varios años, se llama La Meta, es de dos autores, no me recuerdo ahora también el nombre de los autores, eran bien extraños, uno por lo menos, pero La Meta encuentro que es un libro para todos los que tienen alguna empresa que sea productiva, y si no, igual uno después puede hacer la manera el símil, porque en toda empresa siempre hay un cuello de botella, hay algo que te impide seguir creciendo. Y hay, como bien dice el nombre, hay una meta. Toda empresa tiene una meta que perseguir. Y ahí te enseñan cómo razonar, cómo encontrar la manera de identificar los cuellos de botella y cómo perseguir esa meta, que es común para todas las empresas. No voy a dar más spoiler para que la Ahí gente me va a lo lea. terminar contando el libro aquí. Pero encuentro que eso es un libro que hay que leer. De hecho, en muchas empresas te exigen haber, sobre todo si eres como consultor, como haber leído ese libro, igual que el Lean Startup. Pero personalmente yo creo que La Meta es muy, muy bueno. Chicos, no se imaginan lo contento que estoy de haber compartido hoy día con ustedes. Creo que han entregado lo que me imaginé que iban a entregar, que es sobre todo la pasión y el amor por lo que hacen y por lo que creen. Y creo que en el ambiente que lo hacen se puede ayudar a muchísima gente, no solamente a la gente que nos escucha, sino que a mucha gente más. Espero que a través de esto vamos a dejar en los apartados de esta entrevista sus contactos para que los puedan ver, puedan saber de ellos. Y también me tienes que, acuérdate, dar los links de esa lista de reproducción para que también con hechos puedan conocerlos un poquito más.
Amigos queridos, les mando un abrazo grandote. Muchas gracias por el regalo. Y simplemente les dejo un espacio para despedirnos. Y ustedes desde Andorra, acuérdense, buscar Andorra. ¿Ah? Sí. Les dejo el micrófono para decir adiós. Bueno, ¿Ah? primero que todo, muchas gracias por la invitación, Andrés. Para nosotros, como tú bien dices, es una pasión hablar de esto. Si pudimos haber hecho el cambio en alguna persona que ya ahora va a tomar las riendas de su educación financiera, o incluso empezar a hablar con sus hijos ya un poco más abierto de dinero, con eso nosotros ya nos sentimos pagados porque es parte de nuestra misión de vida. Ujú. Así que eso, te doy las gracias por la Sí. invitación, un placer haber estado aquí. Muchas gracias también, Andrés. Me uno a las palabras de Jaime. Y bueno, cuando quieras, si nos necesitas, nosotros ya sabes que vamos a estar ahí, porque esto de difundir la información con respecto a la educación financiera es nuestra misión principal en la vida y nos hace muy feliz, como tú bien dijiste. Se nota. Un abrazo. Que estén bien. Cuídense. Abrazos. Igualmente, chao. Chao.